Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a nuestra clase de ejercicios. Hoy día vamos a hacer algunos ejercicios de gases. Mientras hacemos los ejercicios de gases, es necesario recordar las ecuaciones. Así que a medida que los vamos desarrollando, vamos a ir aplicando las ecuaciones necesarias. El primer ejercicio nos dice que tenemos 10 gramos de ozono puro. Se descompone totalmente a 100 grados Celsius, dando oxígeno molecular. Si se cierra herméticamente ozono puro en una botella a 760 milímetros de mercurio a 20 grados Celsius y se calienta a 100 grados Celsius, ¿cuál será la presión en el recipiente? Entonces, aquí tenemos varios datos que nosotros necesitamos tabular. Estos ejercicios, como habíamos dicho antes, siempre es necesario hacer una buena tabla de datos. Entonces, ¿qué tenemos? Primero, que son 10 gramos de ozono. Entonces, la masa de ozono igual a 10 gramos. Se descompone totalmente a 100 grados Celsius, es decir, el ozono se descompone a esa temperatura dando oxígeno molecular. Ahora, si nosotros cerramos herméticamente ozono en una botella a 760 milímetros de mercurio, si tenemos la presión, 760 milímetros de mercurio, a una temperatura de 20 grados Celsius. La temperatura 20 grados Celsius. Y posteriormente la calentamos a 100 grados Celsius. Nos preguntan cuál será la presión en el recipiente, pero a una temperatura de 100 grados Celsius. Entonces nos preguntan por la presión, pero a una temperatura de 100 grados Celsius. Recordando que a 100 grados Celsius el ozono se descompone, que ya vamos a ver. Entonces, tenemos masa, tenemos presión y tenemos temperatura a 20 grados Celsius. Nos falta un dato que sería el volumen. Entonces, a partir de la ley de los gases, que si ustedes se acuerdan es PV igual a nRT, nosotros podemos calcular el volumen, donde el volumen va a ser igual a nRT partido por la presión, donde n, número de moles, R es la constante de los gases, T es la temperatura en grados Celsius y P es la presión. Entonces, tengo N porque tengo la masa de ozono, R la conozco, T 20 grados Celsius, presión 760 milímetros de mercurio. Entonces, puedo calcular el volumen que va a tener el contenedor. Por ende, si reemplazamos los datos, ¿qué tenemos? Que el volumen a 20 grados Celsius, o el volumen del contenedor, va a ser igual al número de moles, recordando que el número de moles es la masa partido por el peso molecular. En este caso son 10 gramos de ozono, 10 gramos, dividido por el peso molecular. En este caso es O3, porque es ozono. Entonces, el ozono está formado por 3 átomos de oxígeno. Cada átomo de oxígeno pesa 16, por ende 16 por 3 es 48. Entonces lo dividimos por 48 gramos partido por mol. Por R, que vendría siendo la constante de los gases, como la presión está en milímetros de mercurio, la constante va a tener que estar en milímetros de mercurio, en este caso 62,4 milímetros de mercurio, litros mol Kelvin. Por la temperatura, en este caso la temperatura son 20 grados Celsius, pero tenemos que transformarlo a grados Kelvin. Para transformar de grados Celsius a grados Kelvin, a los grados Celsius le sumamos 273.15. En este caso sería 293. Y todo esto dividido por la presión, que en este caso sería 760 milímetros de mercurio. 160 milímetros de mercurio.
Ahora, necesito volumen, por ende, la unidad final tiene que estar en unidades de volumen, es decir, en litros. Veamos, se nos va los gramos, con los gramos, los mol con mol, los milímetros de mercurio con los milímetros de mercurio, los grados Kelvin con los grados Kelvin, y me quedan unidades de litro. Por ende, el volumen del contenedor en este caso va a ser de 5,01 litros. 5,01 litros. Ese sería el volumen en el cual nosotros vamos a cerrar el ozono, ¿cierto? Y posteriormente lo vamos a transformar en oxígeno. Entonces, hemos respondido la primera parte, que es el volumen. Ahora necesitamos responder cuál será la presión del recipiente a 100 grados Celsius cuando el ozono se transforma a oxígeno. Para eso vamos a considerar ahora el volumen del contenedor, que es fijo. Yo lo puedo aumentar o disminuir, pero el volumen siempre va a ser fijo. ¿Qué es lo que va a cambiar? La presión, seguramente. Entonces, ahí vamos a calcular ahora el volumen, la presión del ozono. Dijimos que a 100 grados Celsius el ozono se descompone totalmente en oxígeno. Esa es la reacción a 100 grados Celsius. Como esta es una reacción, tienen que recordar que tenemos que igualar la ecuación. En este caso tengo 3 oxígenos, aquí tengo 2, entonces vamos a multiplicar por 3 y aquí lo vamos a multiplicar por 2. Entonces tengo 2 ozonos que van a dar 3 moléculas de oxígeno. Ahora, yo tengo la masa de ozono, que son 10 gramos, pero necesito calcular la masa de oxígeno porque recuerden que a 100 grados Celsius el ozono se descompone totalmente en oxígeno. Para eso, nuevamente vamos a tener que recordar el concepto de estequiometría. Y para eso necesitamos hacer la relación estequiométrica entre el ozono y el oxígeno. En este caso, la relación estequiométrica es que 2 mol de ozono va a dar 3 mol de oxígeno. 3 mol de oxígeno. Esa es la relación estequiométrica fundamental. Ahora vamos a transformar los moles a gramos. Mantenemos el 2 y 1 mol de ozono pesa 48 gramos. Mantenemos el coeficiente 3. 1 mol de oxígeno pesa 32 gramos. Gramos de oxígeno. Pero yo no tengo 48 gramos de ozono. Nosotros tenemos solamente 10 gramos de ozono. Por ende, voy a tener X gramos de oxígeno. Y al hacer el cálculo de una regla de 3, me da que la masa de oxígeno son 10 gramos. Son 10 gramos de oxígeno. Y acá recordamos otro concepto importante, que en toda reacción química se tiene que cumplir la ley de la conservación de la materia. La materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Si inicialmente yo tenía 10 gramos de ozono, al final voy a obtener 10 gramos de oxígeno. Es decir, se cumple la ley de la materia porque obtenemos los 10 gramos de oxígeno. Entonces, conociendo la masa de oxígeno, podemos calcular ahora la presión que va a ejercer esta cantidad de oxígeno en el contenedor a una temperatura de 100 grados Celsius. Para eso usamos nuevamente la ley de los gases ideales, ¿cierto? Recordando que esta es PV igual a nRT, pero ahora lo que me interesa es la presión. Por ende, la presión va a ser igual a nRT partido por el volumen. Entonces, esta es la ecuación que nosotros vamos a usar ahora.
Por ende, la presión va a ser igual a ¿qué? Al número de moles de oxígeno, que en este caso sería 10 gramos de oxígeno, dividido por el peso molecular, ¿cierto? Porque son los moles, que serían 32 gramos mol, por el R, que vamos a seguir trabajando con el 62,4 milímetros de mercurio, litros mol Kelvin. Y por la temperatura, ahora son 100 grados Celsius, entonces a los 273 le tenemos que agregar 100 y sería 373.15 grados Kelvin. Y esto lo dividimos por el volumen, que el volumen lo acabamos de calcular, es 5,01 litros. Veamos, se nos van los gramos con los gramos, se nos va mol con mol, Kelvin, Kelvin, se nos va litros con litros y nos queda en milímetros de mercurio, donde la presión que va a ejercer ahora el oxígeno es de 1452, 2,4 milímetros de mercurio. Y ahí tenemos el resultado final del ejercicio.